Buenas noches, aquí tengo la suerte de estar compartiendo cena, Pero te pasa rápido porque además una copita ahora, que tomamos era de... y unos obsequios que me ha traído mi gran Juan Miguel Zunzunegui, un maestro, un amigo que he tenido la suerte ya de poder conocerlo en persona. Y nada, aquí estamos platicando, como dirían ellos, un poquito de historia. Vamos a grabar un ratito y para que podáis disfrutar, y sobre todo el marco donde estamos. Nada mal, ¿no? Bueno, Juan Miguel, ¿qué libros tenemos pendientes por ahí? Pues uno de los próximos que tengo pendiente escribir tendrá como título ¿Qué se puede soñar en español? Que es un rescate de la hispanidad. A mí me gusta mucho la lengua y la lingüística y entender cómo en diferentes lenguas tienes diferentes formas de concebir el mundo. Y de pronto sabemos que hay grandes filósofos alemanes, por ejemplo, grandes poetas franceses, grandes políticos ingleses, porque su lengua les permite ser eso, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿qué se puede soñar en español? Porque... Y claro, pretende ser una defensa de la hispanidad porque tristemente llevamos por lo menos 200 años contándonos una terrible historia de odio contra nosotros mismos, y con nosotros mismos me refiero aquí Javi España, aquí yo México, pero resulta que como hablamos la misma lengua, que híjole, yo sé que en España causa problemas, pero en México, como en toda la América hispana, la lengua que hablamos se llama español, no castellano. La verdad es que allá se llama español, porque bueno, pues es lo que es, ¿no? Pero más allá de eso, todos los que hablamos la misma lengua, español, y que compartimos la misma cultura, toda la cultura hispana que viene desde Roma, incluyendo a los árabes, porque el 20% del español que hablamos en América está lleno de arabismos, así como tenemos también un español lleno de nahuatlismos, de mayismos, es decir, de las lenguas locales, que por cierto nos deja claro esto de que no hubo nunca exterminación de lenguas ni nada de eso. Una gran defensa de la hispanidad, porque a mí me parece terrible como mexicano. En México nos contamos una historia, a ver, si vives en España te la sabes, porque tenemos un presidente que todas las mañanas anda recetando discursos de odio, de que tenemos obligación de odiar al español y demás. Pero si bien eso me parece absurdo en México, me parece terrible venir a España a descubrir que se han contado una historia en la que el español se avergüenza de ser español, y que se avergüenzan de lo que hicieron y de 300 años de conquistar y gobernar el mundo y del primer imperio global y del descubrimiento de América. A ver, hay que decirle a las cosas como son. Desde el punto de vista del que sale de aquí, eso es un descubrimiento de América. Por más que de pronto en América el que diga, no fue descubrimiento, América ya existía. Bueno, claro, América ya existía, pero para los europeos pues fue un descubrimiento, ¿no? Y hablar mucho de que no existe tal cosa como la conquista de México, ni de Colombia, ni de Venezuela, ni de Argentina, ni de Perú, porque son países que no existían. Son países que empiezan a existir una vez que llegan los españoles, países mestizos, ¿no? Mezcla de español con los diferentes pueblos originarios. Pero si somos países mestizos, pues no podríamos existir sin el componente español, como no podríamos existir sin el componente indígena. El componente de unidad que tenemos. Bueno, y el componente de unidad, entender que la hispanidad tiene esta maravilla de ser mestiza, no solamente porque el español integre, porque sí integra al indio. En el caso de México, los tlaxcaltecas, los texcocanos, aliados de los españoles, conquistan las Filipinas, conquistan el norte de lo que hoy es México, pero entender que eso a lo que le llaman español, que llega en el siglo XVI a América, ya era un mestizaje brutal, ¿no? Porque el español o el hispano pues ya era un poco de árabe, un poco de griego, un poco de judío, un poco de visigodo, es decir, ya es de todo. Entonces un hispano que ya está acostumbrado a hacer una mezcla, que bajo ninguna circunstancia entonces podríamos pensar que son racistas, y que por eso cuando llegan a América pues tampoco tienen ningún conflicto en mezclarse con la gente de allá. Se habla mucho de tonterías y estupideces, como, a ver, de pronto Hernán Cortés que llega, y los caciques tlaxcaltecas de pronto le dan un obsequio, ¿no?, de 9 mujeres. A ver, yo sé que en el siglo XXI suena muy mal que te digan que le obsequiaron 9 mujeres. Claro que sí, por eso no hacemos esas cosas en el siglo XXI. Pero hay que entender cómo funciona el siglo XVI, y que no es, ¿no?, de, te obsequio 9 mujeres para que te regodees en tu asquerosa lujuria, ¿no? Sino, como le dicen los tlaxcaltecas a Hernán Cortés,
Porque claro, ellos ven llegar a 400 hombres extraños, blancos, de los que no saben nada, pero que son guerreros fuertes y poderosos y imponentes, tan imponentes como los tlaxcaltecas, por supuesto, ¿no? Pero que Xicotenca. como Xicotenca, pero que tienen una característica, vienen puros hombres, bueno, casi, vienen prácticamente sin mujeres, y entonces los tlaxcaltecas tienen una gran idea y es, ¿qué le podríamos ofrecer a esta gente además de hospitalidad, comida, bebida, etcétera? Mujeres. Pero cuando el cacique de Tlaxcala le ofrece mujeres a los castellanos, deja muy claro el porqué. No es para que te regodes en ellas, es, aquí tienen a estas mujeres para que tengan hijos con ellas y seamos hermanos. Es un pacto de alianza. Así salían los pueblos en aquella época y también en esta, y así eran las hablando mujeres. después de la batalla de Sendla, ¿no? No, estoy hablando, sí, o sea, justo antes de todo lo que llaman el gran periplo de Tenochtitlan, ¿no? Justo después de la batalla de Sendla, cuando los tlaxcaltecas dicen, queremos ser aliados de estas personas. Y entonces, claro, aquí hay mujeres tlaxcaltecas para que tengan hijos con ellas y seamos hermanos. Y que lo primero que hace Hernán Cortés es, bueno, pues entonces hay que bautizarlas porque no es cada quien tenga su concubina y disfrútela. No, hay que bautizarlas porque se van a casar con ellas. Pues es un Cortés que llega, Cortés nunca fue a conquistar ni a explorar. Cortés iba a quedarse, ¿no? Un Cortés que sale, que se va de Cuba. Bueno, los totes es una maravilla, ¿no? Cuando Cortés Malinche se le entrega a los totonacas. No, a la Malinche se le... A ver, nunca lo tendremos claro. Al parecer a esta mujer a la que llamamos Malinche, aunque Malinche era Cortés, no era el Malinche, le decían a Cortés. Marina es una mujer, porque se llamaba, bueno, los españoles la bautizaron como Marina, nunca sabremos cómo se llamaba. Entonces estamos hablando de eso, que los chacaltecas también siguen la costumbre que le hacen otros pueblos de ofrecerle más mujeres. Claro, como en todos los pueblos de todos los continentes, ¿no? Y que entonces Cortés toma esas mujeres, las reparte entre sus capitanes, las bautiza, les ponen nombres castellanos y se casan con ellas. Claro. Y Cortés va dejando a esos hombres en esos pueblos. Cortés no se lleva a toda su gente, a los 400, a Tenochtitlan. Va dejando a sus hombres casados con mujeres en los pueblos por los que va pasando, porque va con esta clara idea de vinimos a quedarnos, no vamos a bueno, a ver, por algo hundió sus naves, ¿no? Vinimos a quedarnos, no vamos a regresar. Entonces tenemos que aprender a llevarnos con estas personas porque vamos a habitar aquí con ellos, vamos a coexistir aquí con ellos. Cortés nunca lleva una idea de destruir. Y la mejor prueba es cómo actuó Cortés primero en la isla española, lo que hoy es Haití, Dominicana, y después en Cuba. Cuando a Cortés le ordenan pacificar, cuando Nicolás de Obando... Ya se casa allí con otra. A ver, bueno, Cortés tomó mujer taína, le puso el nombre de su abuela, y a la hija que tuvo con ella le puso el nombre de su madre. Hay que entender el siglo XVI para darnos cuenta que Cortés está casado con ella, y que a su mujer taína se la llevó a Cuba, y cuando triunfó finalmente en Tenochtitlan, se la llevó a Tenochtitlan, porque era su mujer, la mandó llevar de Cuba a Tenochtitlan porque era su mujer. Entonces, a ver, Cortés cuando sale de Cuba, y por eso Diego Velázquez se muere de miedo, Cortés cuando sale de Cuba, hay que entender, va en 11 barcos pagados por él. Es su empresa, de su dinero, empeñó todo, gastó todo para 11 barcos y surtirlos de gente. Las conquistas, lo que yo siempre, las conquistas son iniciativas privadas. Son iniciativa privada, pero además que esto no era como tal una conquista. Cuando tú ves que sube Cortés al barco, Cortés sube cerdos, mulas, gallinas, bueyes, semillas, cereales, plantas. Es cuando Diego Velázquez, gobernador de Cuba, dice: este cabrón va a quedarse. O sea, este hombre no va a conquistar, no es un saqueador de tesoros, no va a agarrar oro y volver. Este hombre pretende quedarse. Y por eso Cortés entiende, tengo que aprender a llevarme con estas personas. Es que es a él solo le autorizan a hacer un rescate, lo que se llama meterte en la costa, hablar con los pueblos de la costa y poco más, no le autorizan a profundizar el tema. Y por eso, a ver, y Cortés rompe la ley, porque él sí que se va más allá de lo que le permiten, pero como es abogado, porque no hay que olvidar que finalmente es bachiller en leyes, sí, en fin,
hace esta genialidad de decir, bueno, por aquí somos 400 hombres libres, tenemos derecho a fundar una ciudad. Y ahí nos saltamos a Diego Velázquez. Exacto, nos brincamos a Velázquez porque yo acabo de fundar la Villa Rica de la Verdadera Cruz, formo un ayuntamiento, todo esto con actas notariadas, ya somos una ciudad legal de hombres libres, y estos hombres libres forman ayuntamiento que casualmente eligen como autoridad a Cortés, obviamente, pero bueno, que al final Cortés le manda actas notariadas de todo eso al emperador Carlos V, junto con un barco lleno de tesoros, por si la ley no lo termina de convencer, porque Carlos V necesitaba mucho dinero, y recordar que al final, si Carlos V no estuvo endeudado toda su vida por comprar la corona imperial, es por el barco de tesoros que le mandó Hernán Cortés. Pero a ver, Hernán Cortés de pronto entender que incluso cuando llega ya a Tenochtitlan, y eso es bien importante, en algún momento ya después de la conquista de Tenochtitlan, Bartolomé de las Casas, ese hombre del que hay que dudar mucho, no hay que creer las versiones de Bartolomé de las Casas. Antes de hecho hemos estado hablando de los negros y de los españoles, o sea, los negros y los indios, y sin embargo el señor Bartolomé de las Casas, ese gran adalid, como dicen algunos, de los derechos humanos, él promulgaba que indios no, pero vamos a traer a todos los negros que hagan falta. Y sin olvidar que hasta sus 35 años Bartolomé de las Casas tenía plantaciones con esclavos indios. A ver, que luego se arrepintió, muy bien por él, ¿no? Y en algún momento después de la conquista de Tenochtitlan, Bartolomé de las Casas le reclama, se encuentra con Cortés y le reclama airadamente por la conquista. Y Cortés le responde con una frase bíblica, porque Cortés era un erudito, además, que citaba, bueno, a Suetonio y a Tácito y a Julio César y a Alejandro, y le dice, el que entra por la puerta no es ladrón ni saqueador. Y se refiere a eso porque cuando Cortés llega, se presenta ante el emperador Moctezuma, ante Moctezuma II, el 8 de noviembre de 1519, dialogan, y Moctezuma II toma de la mano a Cortés, y tomado de la mano lo lleva al interior de la ciudad y se la muestra y le permite subir al templo mayor y le enseña el muro de cráneos humanos que Cortés describe y que luego todos los indigenistas niegan y que fue encontrado en el 2017 en México, y que luego los castellanos se quedan ahí 7 meses viviendo en Tenochtitlan, y que Cortés durante más o menos 220 días conversó a diario con Moctezuma. Hay que entender que las conversaciones que estos dos hombres tienen, que tristemente nunca lo sabremos, que tanto se podían platicar, hay que entender que cada uno tiene que ser fascinante para el otro, porque cada uno representa algo de lo que el otro no tiene la más absoluta idea. Durante 220 días fueron amigos, platicaban. Cortés enseñó a Moctezuma a cabalgar. A ver, tendría que ser la gran novedad para el Tlatoani Moctezuma, que a su vez Moctezuma lleva a Cortés al bosque sagrado de Chapultepec a mostrarle las efigies de sus ancestros. Sí, el bosque sagrado de siempre, en realidad. Y entonces a mostrarle las efigies de sus ancestros grabadas en piedra. Tienen una relación, bueno, a ver, tan amistosa, que cuando finalmente viene este momento al que le llamamos en México la Noche Triste, que es cuando Cuitláhuac, el medio hermano de Moctezuma, da un golpe de estado y organiza que los propios mexicas maten a pedradas a Moctezuma, porque son los mexicas los que matan a Moctezuma, y cuando Cortés organiza a los españoles para salir huyendo, un Moctezuma que ya está moribundo y que ya quiere morir, la pura verdad, quiere morir, las últimas palabras que Moctezuma II le dice a Cortés es: cuida de mis hijos. Es más, en 1528 Hernán Cortés coincide con Pizarro aquí en España, y uno de los que acompaña a Hernán Cortés es el hijo de Moctezuma. Así es, Chimalpopoca, conocido ya en castellano como Pedro de Moctezuma, bueno, igual que la hija predilecta de Moctezuma, Tecuicpo, conocida en castellano ya como, bueno, ya en cristiano, justo como sería en cristiano, es Isabel de Moctezuma, que recibió sus títulos nobiliarios y que Cortés le dio dote para casarla. Es decir, se encargó de sus hijos. Lo último que le pidió Moctezuma fue: cuida de mis hijos, y Cortés los cuidó y no descansó hasta que tuvieron títulos nobiliarios reconocidos por el emperador Carlos V. Claro, aparte hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención cuando usted lee los cronistas de la época, es la descripción que hacen los cronistas de Moctezuma. Cualquiera que diría que están atacando a un pueblo oprimido, nos dirían que básicamente Moctezuma era
un tío de los Marvel, de los Avengers, porque lo escriben como si aquello fuera un tío grande, alto, fuerte, A ver, un gran guerrero. Era un gran guerrero, ya era un hombre mayor. Me gusta mucho cómo lo describe Bernal Díaz del Castillo, haya existido o no, porque hay dudas al respecto, pero cómo lo describe la crónica. Porque de estamos Bernal hablando que Díaz no del sabemos si es Castillo. Hernán Cortés de verdad. Exacto. Pero que habla, a ver, te lo describe como un hombre fuerte, de espaldas anchas, delgado en el sentido, a ver, sin un gramo de Fuerte, grasa, fuerte. como guerrero, fuerte, enjuto. Una descripción física, bien, como un guerrero, pero en algún punto esa es la descripción más bonita que Bernal, tal vez Cortés, dice de Moctezuma. Tenía unos ojos que inspiraban a amar. Qué poca justicia le hacen la serie Hernán a Moctezuma. A ver, eso fue lo que más coraje me dio, de verdad. El Tlatoani Moctezuma, el gran sabio Moctezuma, porque hay que entender eso, ¿eh? Aunque en México te lo venden de pronto como un cobarde que se entrega a los castellanos, era un sabio, era un místico, era un hombre, como lo describe el propio Cortés, grande, imponente y con ojos que inspiran a amarlo. Y sí, la serie lo pone gordo, viejo y... Pero ni hablar. Sí, pero bueno. Pues amigos, aquí tenéis a Gran Sun Tzu, que tengo la suerte de tenerlo aquí unos días en Sevilla. Y nada, iremos haciendo cositas y recomendando sobre todo que a mí me encanta él, que voy a disfrutar primero con El regreso de Quetzalcóatl, un libro que tengo un montón de ganas de conocer, sobre todo por lo que es el secretismo de la historia de verdad de esa gente de México, de esa Mesoamérica, que no conocemos, y primero tenemos que conocer a los mesoamericanos para poder hablar con propiedad de lo que tenemos allí, de lo que se encuentran los nuestros allí, ¿vale? Y esto hay que leérselo. Y después, pues, que os voy a contar del más grande entre los grandes. Del más grande de los castellanos. Hombre. Así que, amigos, A ver, y lo digo en ese libro, Cortés entró por la puerta grande. Cortés entró a Tenochtitlan por la misma puerta que Alejandro a Jerusalén y Julio César a Roma, por la puerta grande. Y de pronto me han dicho, ¿cómo comparas a Hernán Cortés con Alejandro Magno? Y les digo, bueno, a ver, lo siento por Cortés, porque a ver, sí, Alejandro Magno con 10.000 hombres conquistó el imperio persa en 10 años. Bueno, pues Cortés con 400 hombres conquistó el imperio mexica en 18 meses. A ver, la hazaña de Hernán Cortés es un genio, Hernán Cortés es un grande, Hernán Cortés es un valiente. Oye, que era un cabrón, seguramente también. Que era un mentiroso de pies a cabeza. A ver, es el siglo XVI, ¿no? Las cosas son como son, pero... Y muy importante, Hernán Cortés, y eso le duele mucho a los mexicanos a veces, pero lo tenemos que entender, a mí no me duele, claro. Hernán Cortés es el hombre sin el cual México no existiría, porque la historia es lo que es, la historia no tiene que gustarte, pero sería muy sabio aceptarla, porque lo que pasó, pasó, los hechos son lo que son, la historia no tiene que gustarte, Hernán Cortés no tiene que caerte bien, pero México existe porque Hernán Cortés llegó a América, punto. Este pueblo hermosamente mestizo que somos los mexicanos, hermosamente hispano que somos los mexicanos, hermosamente guadalupano cuando la Virgen de Guadalupe viene de Extremadura, que este pueblo guadalupano, hispano que somos los mexicanos, no existiría si España no hubiera llegado a Mesoamérica. No hay tal cosa como una conquista de México porque no existe tal cosa como México en 1519 que llega Cortés. Y a partir de entonces hay una hispanidad. Hace poco di una conferencia que la titulé Hernán Cortés y la hispanidad exiliada. Porque digo, bueno, es que el 90% de los hispanos estamos exiliados al otro lado del Atlántico, renegando de nuestra hispanidad por la burda historia que nos enseñan, diciendo en español que no tenemos nada que ver con España, odiando en español a España y a los españoles. Pero si eso es terrible en América, y yo por eso quise dar esa plática acá en Madrid, me parece terrible que los españoles se estén comprando una versión de la historia donde tienen que sentirse avergonzados de ser españoles, de hablar español y de lo que ha hecho España. A ver, España es la primer gloria global de la historia de la humanidad, que hicieron cosas terribles y salvajes, algunas, claro que sí, ninguna conquista se hace por la buena, ¿no? Por supuesto que hay guerras, por supuesto que pasan cosas terribles, ¿no? Pero en México que se ha popularizado mucho la frase, ¿dónde está el oro que se robaron los españoles, no? Y cuando me preguntan, ¿dónde está el oro que se robaron los españoles? Les digo a mis compatriotas mexicanos,
Ve al centro de tu ciudad, voltea a tu alrededor y ahí está el oro que se robaron los españoles en forma de catedrales, de retablos, de colegios, de acueductos, de calles, O de el del mismo edificios. origen de la ciudad. Entonces, ahí, el oro que se robaron los españoles, ahí está en nuestros países, en forma de todo lo que España construyó. Dicen, oye, pero ¿y la matanza de los pueblos originarios? Fue la viruela. Oye, que la viruela no hubiera llegado sin los españoles. Bueno, sí, pero a ver, estamos hablando de la fuerza de la historia de la humanidad. Era inevitable que eventualmente Europa llegara a América y la viruela iba a llegar. Pero cuando se habla de que los castellanos o los españoles acabaron con los indígenas, es importante recordar una cosa. En 1821, cuando México se independiza, el 60% de la población es indígena. 60% de la población es indígena. Otro 20% son mestizos, es decir, castellano con indígena. Otro 20%, poquitito menos, son criollos y hay 15,000 españoles. De 6 millones de habitantes hay 15,000 españoles. Pero si hay un 60% de la población que es indígena y que no hablan la lengua española, sino que hablan sus lenguas originarias, quiere decir que España ni siquiera impuso la lengua. Si hoy se habla español en toda la América hispana, que no es latina, es hispana, si hoy se habla español en toda la América hispana, es porque la impusieron los gobiernos independientes a partir del siglo XIX. Eso es una historia que no se cuenta. Y ojo, si en México, en 1821, el 60% de la población es indígena, y en 1921 es solamente el 8%, quiere decir que la población indígena en México fue exterminada por los mexicanos independientes del siglo XIX. Eso nos duele tanto a los mexicanos porque es tan vergonzoso que preferimos decir que es culpa de Hernán Cortés, el hombre que era adorado por los indígenas mesoamericanos. Y después tenemos una cosa que a mí siempre me llama mucho la atención, que es eso de que los españoles nos quedamos con sus tierras y tal, cuando pues independencia nos encontramos fenómenos como las contratas de sangre, que las contratas de sangre es vamos a exterminar a los indios de los cuales nos queremos quedar con sus tierras, ¿vale? Y pagamos por sus cabelleras, sí, pagaban por sus cabelleras. Tenemos los yaquis, que los yaquis vivían en la parte de la Baja California, ¿verdad? Sí. Y los trasladan... Bueno, más bien en Sonora, frente a Baja Sí, California. Sonora. Y los mandan a Yucatán como esclavos. Sí, pero eso fue Porfirio Díaz. Eso no fue Hernán Cortés, ¿no? Por eso estamos hablando que los posindependencia, 3 siglos más tarde, aplican políticas que critican de españoles que trasladaron a indios, pero no como esclavos. Los trasladaron porque los chacaltecas terminaron en Filipinas, pero terminaron en Filipinas como conquistadores. Los tlaxcaltecas conquistaron las Filipinas para la corona de Castilla. Es un fenómeno extrañísimo. Pues, y tienes un montón de pueblos repartidos por todo México que fueron trasladándose de un sitio a otro, que fueron conquistadores. Bueno, además, finalmente este pueblo mexicano que habla español, que reniega de su hispanidad en español, pero después va a misa, ¿no? A venerar al Dios que le llevaron los españoles, y es guadalupano con la virgencita que le trajeron los españoles, y que el folclore mexicano es una mezcla de lo español con lo indígena. A ver, la música mexicana, ¿no? El mariachi, todos los instrumentos del mariachi llegan de Europa, empezando por el idioma en el que canta el mariachi, y el traje del mariachi, que es un traje de charro, que es un traje salmantino. No es un traje mexicano. Y los trajes típicos de México, de Chiapas, de Oaxaca, que son trajes andaluces. Y en México, por ejemplo, este baile muy popular de Oaxaca, la guelaguetza, un montón de bailes populares, todos son virreinales. O sea, es decir, México es un país rebosante de hispanidad. Es terrible que nos enseñen tan mal la historia. Y creo que es muy importante dejar de comprar estos discursos que solo buscan que nos odiemos a nosotros mismos. Eso es fundamental. En fin, 1519-1521 y estamos en el 2023 y aquí anda un castellano y un mexicano y hablamos español los dos. pinche su madre.